Buenas noches, les hablaremos sobre los compuestos de coordinación y pues nos centraremos en el sulfato de tetraminocobre 2. Nuestro grupo está conformado por Haroldo Barrera, Juan Esteban, Olga Lucía, Ángel David y mi persona, Mayris de Ávila. Y no estaremos usando cámaras porque a algunos compañeros se les dificulta la conexión, así que saldría entrecortada. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los compuestos de coordinación. Los compuestos de coordinación son aquellos que están formados por metales de transición con moléculas o grupos aniónicos llamados ligantes. ¿Qué es un ligante? Pues un ligando es un ion o molécula que se une a un átomo metálico central para formar un complejo. Los metales de transición más conocidos en estos compuestos son el hierro, el cobre, el níquel y el platino. Pues claro, hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Y los ligantes, que generalmente se conforman por átomos con pares de electrones libres, pues vienen siendo el H2O, el NH3, el CN, el CO, el Cl y la etilendiamina. Los elementos de transición son muy conocidos por su gran capacidad para formar compuestos de coordinación, por su facilidad para formar enlaces covalentes con la participación de los electrones D, por su tendencia a reaccionar químicamente en diferentes estados de oxidación estables y a cambiar con relativa facilidad de unos estados de oxidación a otros. Los elementos de transición, al presentar sus capas parcialmente llenas, forman muchos compuestos coloreados y paramagnéticos. Por eso es que los compuestos de coordinación tienen una característica y es que son muy llamativos, como así. Me refiero a su color. Un ejemplo de esto es el sulfato de tetraminocobre 2, que su color es un azul muy pero muy fuerte y eso lo hace muy llamativo. Un ejemplo de un compuesto orgánico vendría siendo pues la sangre, que tiene un color rojo muy pero muy fuerte y es también muy llamativa. Ahora para hablar de lo que vendría siendo la teoría del enlace químico, que dicha teoría no puede explicar por completo el comportamiento de estos compuestos. Así que posterior a esto se realizaron diferentes investigaciones para entender sus compuestos y fue justamente Alfred de Werner quien terminó de estudiar en forma aceptada los compuestos de coordinación. Pues Werner postuló tres apartados importantes. La teoría de Werner establece que algunos átomos metálicos tienen dos tipos de valencia, que es la capacidad de enlace. La primera, basada en el número de electrones que el átomo pierde para formar el ion metálico, y la secundaria, responsable del enlace con otros compuestos, ligándose al ion metálico central. De esta forma, dándole respuesta a las preguntas que había. Y ahora los dejo con mi compañero. Muy bien, ahora pasaremos a hablar un poco acerca del sulfato de cobre. El sulfato de cobre pentahidratado o sulfato cúprico pentahidratado es el producto de la reacción química entre el sulfato de cobre anhídrido y agua. Este se caracteriza por su color calipso y sus rápidos cambios de temperatura al agregarle más agua, y por su color azul. En estado natural se presenta como un mineral llamado calcantita. Algunas de sus propiedades físicas es que su densidad es de 2,3 gramos por centímetro cúbico. Su masa molar es de 249,68 gramos por mol y tiene una estructura cristalina de tipo triclínico. Algunas de sus propiedades una de sus propiedades químicas es que su solubilidad en agua es de 20,3 gramos en 100 mililitros de agua a 20 grados Celsius. Algunos de sus usos en la industria
es que el sulfato de cobre pentahidratado es utilizado como micronutriente mineral y catalizador cúprico en la producción de productos farmacéuticos como agentes antimicrobianos, en la producción de colorantes y pigmentos, en la industria del cuero y cerámica, en la producción de preservantes de madera, en la producción de vidrios y espejos, y en en solución para baños galvánicos. Pues en la hoja de seguridad podemos observar que en el pictograma tiene un grado 2 de peligrosidad en la salud. Podemos ver que pues, es bastante peligroso. En la inflamabilidad podemos observar que no es inflamable, y en reactividad también podemos observar que pues, es un compuesto estable. Eh, Se considera peligroso para el medio ambiente, es nocivo e irritante. Para la manipulación de este compuesto se recomienda el uso de gafas de seguridad, el uso de guantes de laboratorio y obligatorio el uso de mascarilla, ya que este compuesto pues genera gases que son molestos eh, al absorberlo. Y eso sería todo. Ahora vamos para el hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio es una solución incolora de amoníaco en agua con un olor acre, parecido al del fósforo. Por lo general se encuentra en concentraciones hasta el 30% y se utiliza en productos de limpieza doméstica, fotografías, fertilizantes, textiles, caucho y fármacos también. También se utiliza como refrigerante. Tienen una particularidad, tiene una particularidad que es que su umbral de olor, que quiere decir con la rapidez en la que el individuo o sí, el individuo puede percibir su olor, es de 50 partes por millón. Quiere decir que es bastante rápido. Ahora, para viendo el resumen de riesgo, la salud se le puede colocar, como podemos ver, en un 3 que es muy peligroso. Y ya vamos a enfatizar y ya vamos a ver por qué es peligroso. Ya viendo que es corrosivo, que es un peligro para la salud y que hay que tenerle atención. Y en algunas también se le puede colocar como inflamable o un poco, poco flamable, o se le coloca directamente cero. Esto pasa porque él, al momento, esto lo vamos a explicar a continuación. El hidróxido de amonio en temas de salud puede afectar por inhalación. Y también es una sustancia química corrosiva, como se puede ver en el pictograma, que al contacto puede producir graves irritaciones y quemaduras en la piel. También puede pasar en los ojos, que llevan a daños oculares. Luego de esto vamos a explicar qué se puede hacer en estos casos. La exposición puede irritar los ojos, la nariz y la garganta. La inhalación del hidróxido de amonio puede irritar el pulmón. La exposición más alta podría causar una emergencia médica caracterizada por una acumulación de líquidos, comúnmente conocida como edema pulmonar. Ahora también se puede conocer como el contacto repetido con la piel y puede causar resequedad, puede también picazón y enrojecimiento. Esto se le conoce médicamente como dermatitis y no es combustible. Y aquí es donde voy a enfatizar. Él no es combustible. Pero sin embargo, durante un incendio se pueden formar vapores de amoníaco que pueden encenderse y causar una explosión. Ese sí es explosivo, ese sí es flamable. Por eso se le coloca a veces como flamable o como no flamable. En primeros auxilios podemos ver que en contactos con los ojos puede hacerse un enjuague a los ojos inmediatamente con abundante agua, por lo menos las hojas de recomendación dicen 30 minutos, y lavando los párpados superiores o inferiores. Esto repetir las veces de contacto con y enjuagar. Al contacto por la piel, se debe quitar rápidamente la ropa contaminada y lavar inmediato la piel contaminada con abundante agua y jabón. Es recomendable el jabón. En la inhalación es retirar a la víctima del lugar y tenemos que iniciar una respiración de rescate.
utilizando precauciones universales, que viene a ser como, ya lo sabemos, RCP, boca a boca, y llamar a emergencias, que es lo más importante. Esto es para que la persona pueda, para que las personas de salud puedan venir a atenderlo y se encuentre con estabilidad. Ahora vamos a hablar sobre su reactividad. La reactividad de este es con las platas o los metales, mejor dicho, los metales pesados, tales como la plata, el cobre, el plomo y el zinc, y las sales para formar compuestos explosivos e hidrógeno gaseoso inflamable y explosivo. También el hidróxido de amonio puede reaccionar de forma violenta con ácidos fuertes, tales como clorhídrico, sulfúrico, nítrico, sulfato de dimetilo y halógenos. Y no solamente eso, sino puede reaccionar con bases fuertes, tales como hidróxido de sodio e hidróxido de potasio, para producir amoníaco gaseoso. En temas y equipos de protección, guantes, podemos utilizar overall, también nuestra bata, también mascarilla y lentes. Se debe utilizar lentes. Como podemos ver aquí, la reacción de disociación del hidróxido de amonio, se puede ver cómo libera un anión hidroxilo, y también cómo no libera amoníaco ni azano, porque este es NH4. Produce amina. Entonces, aquí se le puede ver en su disociación. A continuación, viene mi compañera a hablar acerca de el proceso que vamos a utilizar en el laboratorio. Bueno, vamos a comenzar con la preparación de este complejo. Vamos a disponer de los siguientes materiales: una quitasato, un embudo Buchner, un vaso precipitado de 250 mililitros, un papel filtro, una piseta, una pipeta graduada de 5 mililitros, una varilla de agitación y tubos de ensayo. En el caso de los reactivos, vamos a necesitar sulfato cúprico pentahidratado, hidróxido de amonio y etanol. Entonces, primeramente, vamos a tomar ese vaso de 250 mililitros, vamos a disolver 2 gramos de sulfato de cobre pentahidratado en 18 mililitros de agua destilada y vamos a ir agitando con una varilla de vidrio. Lentamente, vamos a notar este color de la solución, el cual va a depender de estos iones de cobre que están siendo coordinados por moléculas de agua. Los iones de cobre en esta solución van a reaccionar con el hidróxido de amonio. Entonces, cuando el hidróxido de amonio se añade gota a gota a esta solución del sulfato del ion cobre, porque básicamente colocamos esos iones de cobre en la solución, el cobre va a reaccionar para formar hidróxido de cobre. Entonces, ese hidróxido de cobre es un hidróxido que es un precipitado azul verdoso pálido. Entonces, al ir añadiendo más hidróxido de amonio o moléculas de amoníaco básicamente a la solución de sulfato de cobre, este precipitado insoluble de hidróxido de cobre se va a disolver en este exceso de moléculas de amoníaco o hidróxido de amonio. Y el cobre va a formar un complejo con 4 moléculas de amoníaco que va a hacer este ion de tetramín cobre. Posteriormente se añaden 23 mililitros de etanol sin dejar de agitar la solución y vamos a observar este precipitado formado que vendrá a ser el sulfato de tetramino cobre. Este va a ser de un color muy llamativo, de un color azul rey. Posteriormente vamos a dejar reposar este precipitado durante 5 minutos y vamos a realizar una filtración al vacío. Básicamente para separar el agua de nuestro compuesto sulfato de tetramino de cobre. Esta filtración es una separación básicamente de esas partículas sólidas que usamos
este método, ya que es mucho más rápido que la filtración por gravedad, y vamos a ver que al final esto nos va a quedar como el compuesto, esta mezcla nos va a quedar un poco compacta y va a ser muy difícil de hacerlo por filtración por gravedad. Entonces vamos a hacer esa separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran, que es el agua. Entonces la fuerza impulsora para que este líquido, que es el agua, atraviese el filtro, es la que ejerce la presión atmosférica cuando aplicamos vacío al sistema. Vamos a ir al montaje experimental. Montaje experimental. Ok, aquí vamos a ver un embudo Büchner, una bomba de vacío. Vamos a ver el matrasquita Sato y vamos a necesitar soportes, pinzas metálicas y bueno, el papel filtro va a ser de forma circular, de modo que cubra la base del embudo sin sobrepasarla. Aquí en este embudo Büchner se va a agregar toda nuestra solución y se va a filtrar el vacío. Básicamente sería ese procedimiento. Y después de esto vamos a lavar el producto sólido vertiendo sobre él porciones de 10 mililitros de etanol y vamos a dejar pasar aire por este sólido, ¿no? Hasta que tenga un aspecto seco. Posteriormente vamos a realizar una prueba de solubilidad. Vamos a pesar aproximadamente 0,10 gramos de este producto, que es el sulfato de tetramín cobre, y vamos a colocar en cantidades aproximadamente iguales en 2 tubos de ensayo hasta llenarlo a la mitad con agua. Y en otro tubo de ensayo igual volumen de alcohol. Esperamos que este compuesto sea bastante soluble en agua y poco soluble en etanol, ya que el agua es mucho más polar. Una de las causas de esto es que el agua es mucho más polar que el etanol. Ya los dejo con mi compañero Ángel, quien les explicará más a detalle las reacciones ocurridas en este procedimiento. Ahora pasaremos a explicarle lo que sería la reacción global que se presenta en todo este proceso. Primero, obtendremos una disolución acuosa. De este compuesto se puede obtener añadiendo hidróxido de amonio en exceso a una disolución acuosa de sulfato de cobre 2, formando así hidróxido de cobre 2, que tendrá un color un poco azul claro. Después de un tiempo pasará a sulfato de tetramín cobre 2 en disolución. Una vez teniendo este sulfato de cobre, tetramín cobre 2 en disolución, hay que dejarlo evaporar o bien pasarlo a una filtración al vacío. Al hacer esta filtración al vacío, lo que se hace es acelerar todo este proceso, pero se le añade etanol para así ayudarlo. Se obtendrán como resultado unos cristales muy pequeños que no se pueden apreciar a simple vista, por lo tanto tendrá una apariencia como de polvo fino que se aglomera formando pequeños terrones frágiles e irregulares. Pues esto sería todo, sería agradecerles y recalcarles una vez más de por qué no se prendieron las cámaras, porque hay un problema.